en el próximo año, en los próximos 2 años, va a salir, y ya está saliendo, y algunos ya hemos estado noticiados de esto, especialmente en los medios de comunicación, en los sitios de internet y en alguna que otra parroquia. Y es esto que se ha convocado en la Iglesia para el año 23 y para el año 24, llamado el Sínodo de la Sinodalidad. Algunos han escuchado hablar del tema, otros no. Yo tuve la oportunidad acabo de terminar de leer un libro sobre este tema muy cortito, son preguntas y respuestas basadas en los documentos oficiales, o sea, no se trata de elucubraciones así conspiranoicas, ni mucho menos, sino en concreto en lo que se está planteando a nivel de documentos de la Iglesia sobre este tema. Alguno quizás no escuchó hablar del tema, pero la palabra sínodo viene del griego. Sin significa con, como nuestra preposición, con, y hodos significa camino. Sería algo así como hacer camino o caminar de la mano. Es una traducción más o menos, caminar juntos, podrían decir algunos hoy en día, ¿no? ¿Qué es un sínodo? A lo largo de la historia de la Iglesia es una reunión, para decirlo cortito, de obispos que tiene un carácter consultivo. ¿Qué significa un carácter consultivo? Donde se pregunta a los obispos, a varios obispos del mundo, esta fue la tradición siempre, digamos, eclesiástica, sobre algún tema en especial. Entonces se puede hablar del sínodo, no sé, toledano, un sínodo en Toledo, para analizar ciertas cuestiones doctrinales o también a veces incluso de tipo disciplinar en la Iglesia, y así sínodos del Río de la Plata, sínodos del Alto Perú. Bueno, son, digamos, movimientos eclesiales de obispos principalmente convocados por un papa para tocar algún tema en especial. En el concreto, en este sínodo de la sinodalidad, que parece una especie de redundancia, así como uno dijera, no sé, un manual acerca de los manuales, manual de la manualidad o concilio de la conciliaridad o lo que fuere, tiene una particularidad muy específica, que es no trata un tema en concreto, sino que la idea supuestamente es tratar el tema de lo que es la misma sinodalidad. Bueno, a ver, ¿cómo se come esto? Es un sínodo entonces de obispos, órgano de la Iglesia Católica, representada por el episcopado y convocada por el Papa, supuestamente para analizar cómo se va a llevar adelante la Iglesia de acá en adelante. Ese es el documento oficial. El documento oficial acaba de salir hace apenas un par de semanas, llamado Instrumentum Laboris, el instrumento de trabajo. Bien. Para resumirles el tema, el planteo de fondo está en que se intenta dar una nueva cara a la Iglesia, esto es el documento, buscando, estoy citando concreto, la conversión de la Iglesia y planteando cambiar las estructuras de la Iglesia. Bien. ¿Qué cambio se introdujo en el documento que se va a comenzar a tratar a partir, reitero, del mes de octubre? Por eso yo estoy comentando ahora, durante todo el mes de octubre del 2023, y lo mismo el año que viene, dejando una especie de pausa para que se vean las conclusiones de esta primera parte, un año más, porque algunos dicen que el tiempo es superior al espacio y por eso hay que abrir procesos más que cerrar conclusiones. La justificación se encuentra en un documento del Papa actual donde los obispos, al mismo tiempo que son discípulos, son maestros, dice el documento del Papa, son también discípulos. ¿Discípulos de quién? Discípulos del pueblo. Cito: la palabra de la verdad, en nombre de Cristo, cabeza y pastor, también puede ser enseñada sabiendo que el Espíritu Santo ha sido dado a todo bautizado, que se pone en escucha de la voz de Cristo a través de todo el pueblo de Dios, haciéndolo, y acá está el punto, infalible incredendo. ¿Qué significa esto? Resumo. Que la infalibilidad de la Iglesia, plantean algunos hoy en día, se da no solamente en el Papa cuando declara un dogma en fe o en moral,
sino que también el mismo pueblo de Dios sería infalible cuando cree todos juntos, cuando todo el mundo cree lo mismo. Bien, hay una cierta verdad en todo esto. La tradición de la Iglesia se dice, está basada en un padre de la Iglesia del siglo V, San Vicente de Lerán, San Vicente de Lérins, es aquello que ha sido creído siempre, en todo lugar y por todos. Esto es lo que se ha definido así como la tradición de la Iglesia. Aquello que ha sido creído siempre, o sea, no al principio o al final de la Iglesia, no, siempre. Siempre se creyó, por ejemplo, que la Virgen María fue virgen antes, durante y después del parto. En todo lugar, en todas las diócesis del mundo, se creyó siempre esto en la Iglesia Católica. Y por último, y acaba el puntito, por todos. Cuando todo el pueblo fiel, o la inmensa mayoría del pueblo fiel, está de acuerdo en una verdad o de fe o de moral, entonces el mismo pueblo fiel, por esa asistencia dada a la Iglesia en general, pero después a su vez definida por el Espíritu Santo que inspira a un obispo, en este caso el obispo de Roma, el Papa, para decir esto es de fe y esto es de moral de modo definitivo, entonces no puede equivocarse. ¿Qué fue lo que se ha hecho estos meses? Acá no hemos tenido mucha noticia, pero, ¿no es cierto?, en varias parroquias supuestamente se ha hablado del tema. Se ha hecho una consulta al pueblo fiel que supuestamente no puede equivocarse, ¿no? Cuando cree todo al mismo tiempo, sobre qué cosas están mal en la Iglesia. No se ha hablado de cómo debe ser la Iglesia, no. Vamos a ver la corrección, texto concreto, la conversión de la Iglesia. ¿Qué se buscó? Se ha buscado, en concreto, que la pirámide, estas no son palabras mías, está en el documento Instrumentum Laboris, que la pirámide de la Iglesia, que es así, donde el vértice está arriba, dice el texto, hoy debe ser invertida. Es decir, ya no tanto la jerarquía arriba, que tiene ese munus, esa carga munus docendi, esa carga de enseñar lo enseñado a su vez por Jesucristo a los apóstoles y los apóstoles al resto de los obispos, sino que hay que invertir la pirámide, dice el documento. Es el pueblo fiel el que ahora tiene que comenzar a opinar cómo debe convertirse la Iglesia. Y entonces, ¿qué pasó? En muchas parroquias del mundo, en la inmensa mayoría, se mandó una especie de cuestionario, una especie de multiple choice, digamos, para hacerlo cortito, ¿no? Donde supuestamente todos los fieles de la Iglesia hemos opinado acerca de qué cosa debe cambiarse en la Iglesia. Para esto, para el sínodo de la sinodalidad, que comienza el 4 de octubre, se ha incluso innovado en unos ámbitos, colocando también a laicos, para que laicos opinen, con voz y con voto, igual que los obispos. O sea, es un sínodo de obispos donde van laicos. El 25%, o sea, una cuarta parte de esos integrantes a esta primera parte del sínodo de la sinodalidad, por este famoso cupo hoy inclusivo, lo ocupan mujeres que están seleccionadas. No es que, no sé si es una votación en cada parroquia a ver quién puede, sino mujeres o varones laicos seleccionados para ver quiénes son los que van a poder participar. ¿Cuáles son las experiencias desafiantes que tuvo esta estadística o este censo que se ha hecho en la Iglesia respecto del sínodo? Se plantean, estoy citando, que la Iglesia es una Iglesia para heridos y rotos, dice el texto. El documento afirma, en varios llamados se encuentra que el Espíritu de Jesús nos dice que hay que ser inclusivo. Se habla permanentemente de esta palabra en el documento. ¿Inclusivo con quién? Cito, con los pobres, con las comunidades LGBTQ, con las parejas en segunda unión, con sacerdotes que requieran regresar a la Iglesia en su nueva situación, que se han casado, y con las mujeres que abortan por temor. Se encuentra en la página 50 esto. La pregunta será, ¿los fieles han sido consultados? Por coincidencia o por deliberación se trata en general de minorías más bien que no son las representativas en la Iglesia.
Seguramente ustedes no han escuchado nunca que les han hecho un censo sobre este tema, o acá, o en cualquier parroquia del planeta. Ejemplo, la Conferencia Episcopal Francesa informó que apenas el 0,77% de los católicos franceses participó de esta consulta. Conferencia Episcopal Española, 0,79%. Conferencia Episcopal de Inglaterra, 0,73%. América Latina, nosotros, el CELAM, la Conferencia Episcopal Latinoamericana, dijo que de todas las parroquias de Latinoamérica solamente el 0,21% fue consultado. ¿Cuál es el principal problema de la Iglesia según los promotores del sínodo? Los promotores del sínodo plantean que el problema más grande es el clericalismo. La Iglesia no tiene que ser más gobernada por sacerdotes, por obispos y ni siquiera por el Papa. Este es el planteo que está de fondo, esta pirámide invertida. Porque plantean, y esta es la verdad última, que el depósito de la fe no se encuentra en Dios mismo, fuente de la revelación, que comunica esa revelación en dos ámbitos: la Sagrada Escritura y la Sagrada Tradición. A partir de ahora, dicen ellos, la fuente de la revelación somos nosotros, el pueblo. El pueblo es el pueblo de Dios del cual se habla, es fuente de la revelación. Por lo tanto, si el pueblo de Dios plantea que la Iglesia debe cambiar en su estructura jerárquica, en su fe o en su moral, por lo tanto, el Espíritu Santo está obrando en ese pueblo. ¿Se va a entender lo que estoy diciendo o es chino? Bien, el pueblo de Dios, las bases, son las que ahora tienen que decidir, como si fuera por democracia rusoniana, una democracia que no existe porque el porcentaje es mínimo encima, cuáles son las verdades de fe o de moral. Y el espejo en el cual se están intentando ver es una experiencia malísima, que viene ocurriendo ya a partir del año 2015 en el ex país católico que fue Alemania. Hay un proceso exactamente igual desde el 2015 hasta ahora, que incluso ha sido, al menos en los papeles, ha sido amonestado por el actual pontífice, Alemania, el sínodo famoso de los alemanes, que plantean toda esta cuestión de avanzada. Y lo están escribiendo y es lo que se mandó al actual sínodo de la sinodalidad. Ordenación de sacerdotes para casados, ordenación de mujeres como sacerdotisas, bendición de parejas del mismo sexo, inclusión de personas que han abortado como si no pasara nada, este cambio por completo. Bien, no lo hago muy largo. Hay un pequeño libro que yo después puedo mandar para leer con preguntas y respuestas muy sencillas. ¿Por qué hablar de estos temas? Dice uno. ¿Por qué? Porque son partes de la Iglesia. Si somos católicos, esto también está pasando hoy en nuestra Iglesia. Y tenemos dos opciones. O poner la cabeza bajo la tierra como el avestruz, o al menos intentar conocer la verdad que te hace libre para poder no solamente conocer la verdad, sino para hacer el bien. Uno preguntará, pero padre, ¿qué pasaría si al final de todo este proceso se aprobaran algunas cuestiones que son contrarias a lo que siempre ha dicho la Iglesia? Yo debería, como católico, acatarlas, porque supuestamente sería parte del magisterio de la Iglesia. Bien, como sabemos, no cualquier cosa que se diga en la Iglesia, diga quien la diga, es magisterio de la Iglesia. Uno tiene que aceptar aquello que siempre se ha dicho, siempre se ha creído y ha sido aceptado pacíficamente por todos. Aquello que no va en connivencia, no va de la mano con aquello que quizás conocemos hace 2000 años dentro de la Iglesia, por más que lo diga quien lo diga, uno no solamente no debe aceptarlo, sino que debe rechazarlo con todas las fuerzas. Las tentaciones de algunos serán, como está pasando ahora, algunos dirán, más sí, ya está, basta, me cansé, me voy de esta iglesia, porque otros dirán sedevacantistas, otros dirán, me quedo en mi casa rezando. Bueno, eso es justamente lo que muchos quieren. Al contrario, uno debe saber que aquella verdad que hemos recibido por el bautismo, por nuestro catecismo, y la fe que nos han transmitido nuestros padres, por más crisis que puedan existir en la iglesia,
son las verdades que uno tiene que mantenerlo firme, así como en el tiempo de los arrianos, algunos obispos, hasta incluso el Papa, tenían opiniones contrarias a la divinidad de Jesucristo. Pero el pueblo fiel fue el que se mantuvo incólume en eso, firme, y venció la verdad de la divinidad de nuestro Señor. Pidamos a Dios especialmente a no solamente conocer la verdad, sino obrar en consecuencia, hacer el bien, porque por más crisis que existan en la Iglesia, nuestro Señor ya ha vencido el mundo y al final de cuentas es su esposa, la Iglesia, la esposa de nuestro Señor Jesucristo, y Él se ocupará de ella con nuestra cooperación. Ave María Purísima.